Mientras Jesús recorría las diferentes ciudades de Galilea con todas estas situaciones espectaculares que comentábamos en el video anterior, haciendo explotar la alegría del conocimiento de que el reino de Dios había acercado en toda Galilea y las regiones vecinas a cientos de kilómetros de distancia, todo esto que se corría de boca en boca hacía que la fama de Jesús aumentara más y más. Y en ese contexto, un año y 9 meses después de su bautismo, ocurre la historia de hoy, que es una historia que hace un quiebre en la historia de Jesús. Es un antes y un después, por el personaje involucrado, por la situación que hoy vamos a compartir. La historia como la relata Marcos, que en el capítulo 1, en el versículo 40, empieza a hablarnos y a contarnos esta historia. Tal vez antes de empezar a leer el versículo 40 debería hacer una mención con respecto a lo que implicaba tener lepra. La lepra era la enfermedad más temida en los tiempos de Cristo, porque era una enfermedad que quien la tuviera, sea rico, pobre, bueno o malo, poderoso o débil, no importa quién fueras, cuando te contagiabas de esa enfermedad, tu vida terminaba como la habías conocido hasta ese momento. Tenías que dejar tu casa, tu familia, tu ciudad, tu trabajo, tus relaciones, todo. Todo tenías que dejar para irte a vivir a las afueras, a zonas desiertas, donde solamente se te estaba permitido convivir con aquellos que tenían tu misma enfermedad. Era una enfermedad tan maldita que mataban el cuerpo, pero muy lentamente. Lo que mataban era el alma, mataban la esperanza. Si hacemos una comparativa entre un muerto y un leproso, muchas veces el muerto salía con ventajas en la comparación. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben, en cambio los leprosos estaban conscientes de lo que les estaba pasando, con su mente y todo intacto, pero su cuerpo se estaba deshaciendo en vida. Se lastimaban, le pasaban cosas y no sentía nada porque la sensibilidad en su piel había desaparecido. Pero son personas que seguían sintiendo, que seguían viviendo, que seguían deseando lo que vos y yo deseamos, pero sabían que nada de eso podrían tener. Y además el agravante de la culpa, porque se decía en aquel tiempo que para que una persona tenga lepra, tenía que haber sido una persona extremadamente malvada, tan malvada que la muerte no era suficiente castigo. Por eso Dios les enviaba la lepra para que empiecen a sufrir en vida y así un poco compensarían la alta maldad de la que seguramente eran propietarios. ¿Cómo podían tener esperanza de que alguno de ellos podría alguna vez sanarse? Saben, Jesús había visto muchas veces en su gira, ahora por Galilea, a leprosos, pero se mantenían siempre lejos. ¿Por qué se mantenían lejos? Porque, bueno, seguramente consideraban que su suerte ya estaba echada. Seguramente sabían que si en realidad Jesús tuviese poder para sanarlos, a ellos no los sanaría, porque si Dios los había condenado como los condenó, seguramente Jesús a ellos no les haría nada bueno. Y sin embargo, la historia empieza a contarnos acerca de este leproso tan particular y tan especial. Dice el versículo 40 que un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Miren, para que ocurra lo que este versículo dice, tenemos que tener en cuenta que antes pasaron varias cosas. Primero, este hombre estuvo observando de lejos a Jesús. Seguramente cosas que escuchó de él le hicieron que pueda nacer en él una esperanza de que quizás lo sanara. Vio que Jesús había sanado a mucha gente de enfermedades gravísimas. Todas ellas también eran consideradas castigos divinos por los grandes, los referentes religiosos y demás. Si había sanado a tanta gente mala e inclusive había echado demonios, ¿será que él tendría alguna chance de ser sanado también? ¿Será que Jesús podría sanarlo a él? Y si pudiera sanarlo, ¿será que querría sanarlo? Lo cierto es que mientras empezó a hacer esas preguntas en su cabeza, le pasó algo tremendo que cambió su vida. Lo que le pasó fue que empezó a arder dentro suyo la esperanza de que tal vez Jesús podría.
Y esa esperanza lo arrancó del lugar en el donde estaba y lo llevó a buscar a Jesús y a observarlo de lejos, para ver cómo actuaba, para ver si lo que veía coincidía con lo que había escuchado de ese Jesús. Y efectivamente, cuando lo ve a Jesús, lo ve sanando personas, ve, aunque a la distancia, la actitud con la que Jesús los trata. Él no desprecia a un enfermo, lo trata con amor y le regala la sanidad. Y el enfermo salta de alegría y agradecimiento al cielo por la bendición recibida. ¿Será que podía pasarle algo así a él también? La esperanza lo arrancó de ese lugar de observación donde él estaba y lo fue llevando hacia Jesús, con su vista puesta en los ojos de Jesús. Así fue avanzando sin separar la mirada del Señor. Y mientras él avanzaba fueron pasando cosas tremendas porque toda la gente sana que rodeaba a Jesús empezó a espantarse, horrorizada por lo que estaba viendo, y le decían que se vaya, le arrojaban piedras, no querían que se acerque, pero este hombre solamente en su mirada veía a Jesús y el resto desaparecía de su área de atención. Él solo veía a Jesús y avanzaba hacia él, porque la mirada de Jesús fortalecía esa esperanza y cada paso que daba, esa esperanza aumentaba. Y cuando llega hasta donde está Jesús, se tira a sus pies y con la cara contra el piso le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué espectacular debe haber sido imaginarse cómo Jesús estuvo viendo esta historia, porque él lo vio a este hombre de lejos y quiso animarlo y fortalecerlo. Y cuando vio que el hombre avanzaba hacia él, sintió una gran alegría y no le despegó la mirada. Lo mantuvo con la mirada para que se acerque, para que avance, para que confíe, para que siga adelante. Y cuando llega este momento dentro del espanto de la gente que se abrió tomando distancia de este apestoso hombre que se había acercado a Jesús y le rogaban a Jesús que se aparte de ese maldito. Sin embargo, el versículo 41 nos dice que Jesús no fue movido a escaparse del lugar, ni a huir despavorido de la peste que este hombre irradiaba con esta enfermedad tan contagiosa, sino que lo que Jesús fue es movido a compasión. Jesús extendió la mano y le tocó, con lo que estaba firmando su contagio. Jesús, al tocar a este hombre, quedaba leproso automáticamente, era inevitable. Esto pasaba con certeza en el 100% de los casos. Jesús lo toca a este hombre. ¿Por qué lo toca? Porque Jesús quería que este hombre sienta que Jesús no lo miraba como los demás lo miraban, sino que lo apreciaba, lo valoraba, lo quería, y por eso se acercó y a pesar de todo lo tocó. Y al tocar al hombre le dijo: sí quiero, sé limpio. Qué locura la palabra de Jesús y el poder de la palabra de Jesús. Nunca un leproso había sido sanado en la historia, excepto uno, que había sido un general sirio, Naamán, recuerdan, unos 900 años antes de esta historia, 800 años antes de esta historia, pero no era del pueblo judío. Esta es la primera vez que un leproso es sanado. Y cuando Jesús toca a este hombre y le dice así, fíjense el versículo 42, y no es una maravilla impresionante. Cuando Jesús lo toca y le dice: quiero, sé limpio, y ocurre lo que dice el versículo 42. Dice: al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Yo imagino que toda la gente que lo rodeaba debe haber hecho como un suspiro, como diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Porque este hombre que estaba podrido en vida, porque literalmente así es lo que le estaba pasando, y esa era la condición visible de su cuerpo, este hombre al instante quedó con la piel y el cuerpo totalmente sano. Su piel era como la piel de un bebé. ¿Te fijaste cómo es la piel de un bebé? La suavidad y perfección de la piel de un bebé. Así era la piel de este hombre cuando Jesús lo sanó. Este hombre estaba más perfecto que cualquiera de todos los que estaban rodeando a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Qué tremendo! ¿Cómo pudo pasar esto? Bueno, acá una de las claves de las cosas que pasan cuando uno se acerca a Jesús.
No es necesario que entiendas nada, ¿sabes? Porque los milagros no se explican, se aceptan. Dice que al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús no podía entrar ya en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas las partes seguían acudiendo a él. Miren, acá la Biblia no lo dice, pero ustedes creen que cuando este hombre recibió la sanidad y en un instante pasó de estar viviendo en el infierno a estar viviendo en el cielo, porque esa es la diferencia que produjo la palabra de Jesús en este hombre. De repente lo recuperaba todo y no solo lo recuperaba, estaba mejor que nunca antes. Además, se sabía libre ante Dios, se sabía no solo sanado, sino perdonado, aceptado. Y a alguien se le ocurre creer que cuando Jesús le dijo, anda inmediatamente a presentarte, este hombre dijo, bueno, gracias, ahí me voy. No, este hombre debe haber alabado a Dios, debe haber abrazado a Jesús, debe haber abrazado a las personas que estaban ahí también, que maravilladas, incrédulas todavía de lo que estaban viendo, habían disfrutado de ver que ese Jesús era capaz de echar demonios, también era capaz de sanar a un leproso y convertirlo en lo que estaban viendo delante de sus ojos. Impresionante. También impresionante es que Jesús le ordenó que no lo diga a nadie. Le ordenó a la lepra que se vaya y se fue. Le ordenó al hombre que se calle la boca y no se cayó. ¿Cómo? O sea, la palabra de Jesús tuvo tanto poder para sanar al leproso, pero no tuvo autoridad para hacer que el hombre le obedezca callándose la boca. ¿Qué era más difícil? ¿Sanarse de la lepra o callarse la boca? Esta historia tremenda nos dice que cuando Dios impacta tu vida de una manera tan tremenda como ocurre cuando Él es parte de tu vida y le permitís que guíe tus pasos, es más difícil que te calles la boca que sanarte de una enfermedad como esta. Porque lo que Dios ha hecho es tan grande que no hay manera que lo puedas contener. Jesús no quería que este hombre lo esté desparramando por todos lados, porque si no pasaría lo que pasó después. Jesús tuvo que suspender esta gira que estaba haciendo por esta razón, porque ahora era tan buscado por todas las personas que ya no podía ni moverse ni caminar, aunque se iba a lugares apartados, igual era buscado con tremenda desesperación por la gente que quería conocer y ver a ese que había sanado a un leproso. Mira, no sé cuál es la situación en la que estás viviendo vos en este momento, qué tan graves puedan ser los problemas que enfrentes, las dudas que tengas de lo que Jesús pueda o no hacer por tu vida, pero este leproso, la historia de este leproso, debería explicarte que si en tu corazón anida, aunque sea un poquito de esperanza, de que Jesús pueda hacer con vos lo que Él quiere, que Él pueda transformar tu vida de lo que Él es a lo que Él desea, esa esperanza tiene que arrancarte del lugar en el que te encuentres, tiene que fortalecer tu fe a un punto de que avances, que mires a Jesús, avances, y te puedo asegurar una cosa en el nombre de Jesús, así como este leproso se sanó, tus posibilidades y las mías de permitir que Jesús haga en nosotros su voluntad, si se lo permitimos, será una inevitable realidad. Parte de esa realidad es que cuando Él venga, compartamos con Él la eternidad. ¿No te gustaría compartir esa experiencia?